narcisista tiende a ser muy manipulador, porque si hay una debilidad, hablemos de la debilidad de los narcisistas, es es la atención de los demás. El narcisista siempre quiere que esté ahí, mejor dicho, es su necesidad, o sea, lo que en el fondo de su raíz, de su... Luego. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a Terapeándome Podcast. Hoy vamos a conversar un tema bien interesante y que está en boga. Todo el mundo habla de este término que es el narcisismo de una forma como muy a la ligera, pienso yo. Entonces quiero que tú, que eres especialista, psicóloga, nos expliques básicamente o en palabras simples qué es realmente una persona narcisista. Ok, bueno, una persona narcisista, en pocas palabras, es una persona que se cree mejor que los demás, es una persona que demanda demasiada atención, es una persona que por lo común por debajea a otras personas, que son demasiado especiales, piensan que los otros no son nada y desde ahí lastima mucho y tienden a ser muy poco empáticas por ese ego de superioridad que tienen. Ya, pero tú piensas que que esas características o esa personalidad viene de una conducta aprendida o es algo que a nivel psicológico se estudia, así como hay diferentes condiciones en las personas, como el autismo o ese tipo de realidades que uno no entiende de dónde vienen o por qué surgen, si es solamente que genética o es una crianza o son No, las dos cosas. no, definitivamente no. O sea, la psicología tiene muy claro que es una conducta aprendida. O sea, no es una cuestión de genética, ni que se nace, ni que así se es. No, es una cuestión que viene, el narcisismo o la conducta narcisista surge de un trauma en la niñez, de mucha humillación, de mucho rechazo, desprecio, personas que sufrieron mucho y va creando unas características en su personalidad, se cansan de sufrir, se cansan de que los humillen, entonces crecen como con no me dejo, con yo soy capaz, van creando como una coraza una conducta que les hace portarse así, pero definitivamente es una conducta aprendida, no puede ser una cuestión de genética. Ya, te pongo mi ejemplo. La persona con la que yo viví que es narcisista era exactamente lo contrario. Por ejemplo, lo noté, obviamente no estuve en su crianza, pero noté que era como el extremo de que necesitaba atención, pero también eso en él generaba como, no sé si tranquilidad o una cuestión de satisfacción, porque la dinámica que había entre su mamá y él era destructiva a ese nivel. O sea, llegaba a un punto donde parecía que fuese una pareja y esa dinámica la creó ella y él actuaba como si fuese su pareja. Entonces creó esa especie de superioridad y no era porque lo minimizaban, era todo lo contrario, era como que esa persona era la que mandaba en la casa. Sí, sí, yo entiendo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, mira, con eso que tocaste, te quiero explicar una cosa que yo creo que nos da base a cosas muy importantes. Porque, bueno, eso es contrario a lo que por lo común es la base del narcisismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que lo que vos estás diciendo surge de un mal aprendizaje. Y eso es muy importante porque los seres humanos estamos llenos de malos aprendizajes. Entonces te voy a colocar un ejemplo que lo vas a entender súper bien desde la ciencia. La ciencia dice que existe neuronas, o sea, la neurona Paris Hilton, María Gómez, o sea, todo lo que tenemos en nuestra cabeza es nuestra información. Entonces, ¿cómo funciona de esta manera? En tu cabeza, por ejemplo, en tu cabeza y en mi cabeza existe la neurona de Alzheimer y en tu cabeza la neurona de María Gómez. ¿Por qué? Porque vos me conoces. Cuando usted me conoce, inmediatamente se crea una neurona nueva que te dice, esa es María Gómez. Entonces puede pasar un mes, 2 meses, hasta un año, 2 años, y vos me vas a ver y vas a decir, ay, María Gómez, ahí está la psicóloga, como me tengas en referencia en tu cabeza. ¿Qué pasa? Que si tú me ves con tu mamá, con tu tía, no sé, con tu novio, que en la vida me ha visto, que no me conoce, en ti va a haber una reacción, en la otra persona no va a haber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi neurona no existe en su cabeza, no existe. ¿Cuándo se crea? Cuando vos le decís, ay, mira, te presento a la psicóloga María, justo ahí se crea. Así surge la creación de todas
los aprendizajes. O sea, para nosotros tener neuronas de eso en nuestra cabeza, pues tuvimos que haberlo vivido, nos tuvimos que haberlo enseñado, aprendido y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, estas personas que vienen ya con eso fue porque de pequeños les crearon como ese conocimiento, esa cuestión de necesidad, de dependencia, de usted puede, entonces claro, es peor, para mí es más grave, Alzheimer. O sea, para mí este caso es mucho más delicado, este caso es mucho más delicado que la persona que por dolor y por sufrimiento genera una coraza desde adentro, pero esa cuestión de un mal aprendizaje es bastante delicado, entonces se crea desde ahí, es lo que hay, delicadísimo porque muy complejo, o sea, el caso que vos estás colocando es demasiado delicado. Ya, Mari, sabes que hay bueno, me causa mucho ruido porque cuando nosotros vemos conceptos en internet o en las redes sociales sobre el narcisismo, o sea, siento que tendemos o tienden las personas a compararlo mucho con la personalidad de un machista. Tal vez hay algunas cosas que se parecen, pero ¿cuál crees tú que es la diferencia? O sea, me pasó, cuando yo pasé por esa situación, yo no sabía que estaba con una persona así, hasta que pasó el tiempo y llegó a tal punto que yo entendí o tuve que entender que yo estaba allí. Entonces, como una persona que está sumergida en ese infierno, lo llamo yo porque literalmente es así, puede saber que está con una persona que tiene un problema psicológico tan grave como el narcisismo o es simplemente una conducta machista. O sea, ¿cuál es la diferencia, crees tú, eh, esencial para diferenciar estos dos conceptos? Ok, bueno, para mí, o sea, para hacerlo pequeñito, la diferencia está en que el narcisista minimiza, humilla, maltrata, violenta de alguna manera, o sea, culpabiliza, o sea, en cambio el machista simplemente manda. O sea, ya, el machista quiere que se haga lo que él diga, o sea, es autoritario, es cuando él diga, a la hora que diga, como que tiende a ser muy autoritario, muy mandón, lo diría uno. El narcisista no, porque es que el narcisista daña, el narcisista te hace sentir culpable, te hace sentir malo, te hace sentir poca cosa, te humilla, te lastima. Entonces la diferencia es tremendísima, tremendísima, porque el narcisismo es muchísimo más doloroso, porque el narcisista tiene la capacidad de hacer daño y hacerle pensar a uno que es por responsabilidad de uno, o sea, que es la culpa de uno y que uno es el que está generando esa conducta en ellos, es una cosa muy dolorosa. En cambio, el machista no, el machista simplemente dice, entonces si no es así, entonces no voy ya. Ahí uno dice, ah, es nombre, pero no más. O sea, mira, la diferencia es tremendísima. No es igual ser machista a ser nada. Dijiste algo súper importante. Yo creo que el narcisista te hace dudar de la realidad. Sí, sí, es O una cosa. sea, te hace dudar de lo que tú estás diciendo, te hace dudar hasta el punto de que crees que ni siquiera sabes si lo que acabas de hacer fue cierto, a ese punto. Claro, pero es que se aguanta tanto el smart. Pero es que esas Es, personas, cuando uno reconoce, uno se da cuenta, o sea, uno se da cuenta que algo está mal, que pasa, ya se da cuenta porque uno lo reconoce, pero uno se queda ahí y uno permite mucho dolor y alarga el tiempo y una cantidad de cosas. Una de las cosas, que son muchas, pero una de las cosas de que no deja tomar como una decisión radical es que yo siento que es mi culpa, porque el narcisista tiene la capacidad, mira, el narcisista tiende a ser de mucho ego, de mucha grandeza, de ser lo mejor, lo más increíble. Cuando se equivoca, no cuando se equivoca, sino cuando ve que no está ganando eso, que él quiere ganar, entonces ahí sí comienza a suplicar, es que yo no quería, es que sin ti no puedo, entonces manipula, o sea, como pobrecito de mí, quiere, entonces demandan esa atención por el otro lado. Ya mira que ya no es cuestión solamente de te minimizo, te lastimo, sino que me bajo y lloro, pero es que usted me obligó, es que para qué me dijo eso, pero como que dice, ay, pobrecito, qué pecado, fue mi culpa, si no hubiera, entonces desde ahí se genera un círculo vicioso que uno permite, entonces uno como que, ay, uno dice, pero si fui yo, no fue él, entonces es una cosa muy complicada, porque el narcisista tiende a ser muy manipulador, porque si hay una debilidad, hablemos de la debilidad de los narcisistas, ujú. es es la atención de los demás. El narcisista siempre quiere que esté ahí, mejor es su necesidad, o sea, lo que en el fondo de su raíz, Tu ego.
Eso, él solo quiere sentirse importante, así como todos queremos sentirnos, todos los seres humanos tenemos una condición natural muy linda de sentirnos importantes. Lo que pasa es que en él se desfiguró esa cuestión de sentirse importante por el dolor y lastimosamente lo sobrevaloró de alguna manera porque todos tenemos una sensación natural de sentirnos importantes, solo que él la dañó. Entonces, cuando no lo logra, obviamente ahí sí, mejor dicho, cuando el narcisista pierde, que está, siente que está perdiendo ese control, esa cosa, entonces ahí él sí se baja, pero no porque ay, lo reconozco, sino para controlarte, para dominarte y para que vos me prestes atención que yo necesito, porque nos gusta, les gusta sentirte controlado o que uno haga lo que ellos quieren, entonces desde ahí se genera una relación y un círculo muy vicioso. Eso es lo que yo en terapia con las personas que tienen ese problema que se ve mucho lastimosamente, es que sí fue mi culpa, es que soy a todo, yo como que digo, en serio, o sea, es Claro, en serio. claro, pero es ahí, mira, esto es una pregunta que yo creo que en algún momento te la hice a ti cuando me hacías terapia y se la he hecho a otros psicólogos. A pesar de que yo me considero, o en ese momento consideraba que era como que inteligente, capaz, sabía lo que podía reconocer a alguien, esa persona o ese tipo de personas puede jugar contigo hasta el punto de hacerte desvirtuar la realidad, pero ¿cómo una persona llega hasta ahí? O sea, ¿cómo saber? O qué crees tú que sería una bandera roja para una mujer que en este caso está conociendo a una persona de este tipo? ¿O cuál sería la primera señal que dices, oye, tienes que dar un pasito atrás y ver, sabes, con quién estoy saliendo, quién es esta persona? Pues yo creo que la primera es cuando comienzan a culpabilizarte o a hacerte entender que todo es tu culpa, que todo es tu responsabilidad, como que no se reconoce, que nos equivocamos, que hubo un error, que somos seres humanos, ¿cierto? Que no bajamos como que fácil, porque puede que uno le dé mal genio, entonces no sé, teníamos una cita y puede que a uno le moleste que no haya llegado a la hora que era por lo que fue, ¿cierto? Eso es muy natural que alguien se moleste, pero cuando reside ahí se coloca bravo y ya no, y como que uno dice, ay, no, aquí hay algo más, me hago entender, porque es que equivocarse, Claro, rabia y que pasen cosas, eso le pasa a todos los seres humanos y eso simplemente se siente, uno gestiona, respira y quien no tiene ese problema, pues entiende, al final dice, bueno, no prestemos atención y sigamos como con la vida. El narcisista tiende a meterle presión, a sentir culpa, a estarte recordando siempre lo mismo, recordando, entonces desde ahí ya uno dice, no, aquí algo está mal, o sea, cuando una persona, yo pienso que una característica, Alcimar, del verdadero amor es el respeto. Cuando no hay respeto, ya ustedes de ahí tienen, por donde sea, por él mismo, porque mire, usted no tiene la obligación de amar a nadie, pero sí de respetarla. O sea, por la esencia y por la naturaleza que somos como seres humanos. Entonces, hombre, yo tengo que quererte, pero sí respetarte. Cuando uno ve que ya comienza como con la falta de respeto, con la humillación, con el desprecio, con no eres nada, con si mí no fueras nada, es que agradece que estás conmigo, uno dice, no, o sea, ahí, aquí está pasando algo. Entonces, ya desde ahí uno tiene que decir, no, 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 definitivamente el amor para mí son dos palabras fundamentales, es respeto y es cuidado. Quien no cuida, no ama. Entonces, cuando uno comienza a ver como falencia en esos dos puntos, ahí diga, aquí hay algo y salga antes de que sea demasiado tarde, porque es otro problema. Que corriendo. sí, corriendo, sí, porque es que la vamos, ay, no, 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 no. Igual yo entiendo, como vos decís, mira lo que vos decís, yo una mujer muy inteligente y uno como que dice, a mí qué me pasó, es una cosa, o sea, yo sé que no es fácil reaccionar y no es fácil salir, pero yo también creo que nosotros tenemos que aprender como seres humanos a no abrir puertas que no se abren, o sea, a cerrarlas desde el principio, porque hombre, si es que de verdad si uno desde el primer día sabe que ahí vio algo, va, ya se por Dios, o sea, no se quede donde ya usted se sintió lastimada. Me acordé de una autora que a mí me encanta y me parece muy interesante. Ella dice, aprenda a escuchar su cuerpo, aprendas, y eso es una cosa muy linda, porque a nosotros nuestro cuerpo, nuestras emociones nos avisan mucho. Entonces, a ti te ha pasado que uno llega y habla con alguien y como que, ¡fum!, uno como que se siente extraño, inseguro, yo no sé, uno se siente mal y uno ni siquiera te conozco. Eso precisamente era lo que te iba a decir. Que yo creo que tú cuando hablas de saber, cuando ya estás sobrepasando el límite o el respeto, pero la primera señal, pienso yo, luego de conocer a una persona así, es que sientes literal ansiedad. O sea, es una sensación, tu cuerpo te lo dice, o sea, es algo que tú lo sabes. Tu cuerpo te está avisando, entonces aprende Ujú.
escúchese, porque esa sensación, ese no sé qué, ese no sé dónde, esa duda, es tu cuerpo diciéndote algo está mal. Es que uno dice, no, 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 berraca, no pasa nada, y uno calla su cuerpo, pero créame que si uno aprendiera a escuchar esas señales, uno diría, no, aquí algo está mal. Ahora, María, ¿por qué lo siento? Puede ser un prejuicio, porque la gente piensa que muchas veces cree que es un prejuicio, como es un prejuicio, entonces tengo que ser berraca, valiente, y continúa ahí, y no, la ha explicado, la psicología ha explicado que tal vez como nuestro cerebro tiene tanta información y todo lo conecta porque el aprendizaje es asociativo, nuestro cuerpo nos está mostrando que hay algo en esa persona o que algo está pasando que nos conecta con algo que nos lastimó, con algo que nos hirió, con algo. Entonces, el cuerpo lo que está haciendo es cuidándonos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos prestarle atención a eso. Entonces, lo ideal, y yo lo aplico en mi vida, o sea, yo hoy en día sin hacerle daño a nadie, pero no sé, yo comparto con vos y si vos a mí me transmitís como que inseguridad, como que yo me siento violentada, como que, porque ocurre, como que yo siento que me opacás en lo que sea, yo te evito, o sea, yo no te hago daño ni me voy a colocar de tú a tú, porque no, o sea, pero yo te evito, o sea, si yo sé que no tengo que trabajar contigo, ¿por qué tengo que obligarme a sentirme insegura con vos cuando pueda haber otro ambiente donde yo sea yo y sé tranquilo? Entonces también es una cuestión de aprender a escucharse y a cuidarse. Tal cual, y eso es un tema para otro podcast, pero sí, y pasa mucho en las relaciones de amistades, cuando te sientes como que me siento contigo a conversar, pero de repente siento que no, primero no estoy siendo escuchada, segundo, estás hablando por hablar, y tercero, cada cosa que digo me violenta y dices, no, esto no, no me estoy sintiendo bien, no, me vine a tomar el café, pero no me quiero ir ya, eso se siente muchísimo. Mari, hay un punto que también me parece muy relevante y que no siempre lo veo, veo que lo toquen. Se trata, sabes que las relaciones, en teoría, son un espejo. Entonces, ¿por qué si las relaciones son un espejo? Y eso es una pregunta que todo el tiempo me he hecho. ¿Por qué atraemos a ese tipo de personas? ¿Por qué? O sea, aparentemente esa persona, o sea, por algo conecto con esa persona, por algo me gusta. Entonces, ¿por qué nosotros atraemos a ese tipo de personas? Porque el narcisista en sí no es una persona que llega tarde, no es una persona que tal vez te cuelga el teléfono, no, es algo que te va a hacer daño a tal punto que puedes llegar a la depresión absoluta y es muy fuerte. Yo que lo viví sé lo fuerte que es. Entonces no es cualquier relación. ¿Cómo uno conecta con una persona de ese tipo? Entonces uno también tal vez está no sé, afectado, dañado, no sé cómo decirlo. Bueno, ahí dice la respuesta de la psicología. A ver, a mí esa cuestión de ser espejo, a mí yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, Okay. definitivamente, porque es que, ¿por qué no estoy tan de acuerdo? Sé que sí, definitivamente, o sea, sí hay una cuestión como una característica de que uno se puede ver otra persona, eso puede ser real, pero es que, ¿qué pasa? Que o sea, no, según muchos autores muy tesos, dicen que somos un 95% inconscientes. O sea, el cerebro privilegia muy poca información. Nuestro cerebro nos engaña. Está comprobado científicamente que la realidad cambia cada 3 segundos. O sea, si uno se va a profundidad de cómo funciona la cabeza. Entonces, yo pienso que más que espejos es que hay muchas cosas donde nuestro cerebro nos está avisando, donde nuestras emociones nos están dando como un padre, un yo no sé qué. Entonces, entonces, espejo es porque me molesta porque es que yo tengo eso. No, más bien me molesta porque mi cerebro y mis neuronas me están mostrando que esa persona me puede estar haciendo, me puede lastimar, pues, o sea, va a generar como un peligro en mí, porque recuerda que nuestro cerebro está hecho para salvarnos, para salvarnos. Entonces, yo eso de espejo y un espejo no me convence mucho. Pero lo que vos decís, sí hay una respuesta muy clara. María, ¿por qué lo permitimos? Porque atraemos, porque como que siempre uno dice, pues siempre conecto con borrachos y a mí no me gustan los borrachos, ¿por qué conecto con gente agresiva? ¿Sabes por qué? Y la respuesta es muy sencilla y es científica, es porque es algo conocido por nosotros. O sea, tiene que haber una base, porque uno resiste lo que uno es, así, man. Uno resiste lo que uno es. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, te coloco un ejemplo, si yo vengo y pasa muchísimo. Te voy a colocar un ejemplo que es muy claro en las groserías, en las palabras, en el maltrato.
uno dice, pues María, porque yo aguanto que me insulten, me traten mal. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a tu infancia, de seguro vos fuiste tratada muy fuerte, fuiste tratada muy mal, te humillaban, te maltrataba el papá, la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cerebro normalizó eso. Entonces, hoy en día creces, hay una dignidad, hay un valor, te amas, pero eso es común. Entonces, claro, llega un hombre que te insulta, tu cerebro, eso es a nivel científico. Recuerda que soy neuropsicóloga y a mí me encanta trabajar esa parte desde la parte anatómica. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro que dice, esto es conocido, esto no la va a matar, porque la misión del cerebro es tenernos vivos como sea, colgando, doliéndonos, pero vivos. Entonces, ¿qué dice? Ese hombre que le grita, que la insulta, que la trata mal, ella no la va a matar, ya ella pasó por eso, no la va a matar. En cambio, llega uno todo romántico, uno súper especial, uno diferente, uno como lo quisiéramos tal vez todos, y eso es científico y es real. El cerebro que dice, ay, este es peligroso, este le puede, porque el cerebro no lo conoce, o sea, el cerebro no. Tal vez es loco. Claro, es eso, o la va a matar, entonces lo que hace es que genera coraza, pues que uno como que no le gusta, a uno el bueno, el buena gente, el chévere, romántico, a uno como que dice, ay, tan bello, pero es que no me gusta, como que me pica No, es que es aburrido. eso, Esa es la típica que pero, uno escucha, es pero aburrido. eso es un mecanismo que el cerebro mandó para protegerte al cimar. Por eso hay que sanar para tener relaciones sanas, preciosas. Porque cuando yo entiendo mi valor, y cuando yo entiendo que simplemente fueron malos aprendizajes, que fueron traumas de heridas, una cantidad de cosas, y yo estoy sana, reconozco mi valor, reconozco lo que soy, reconozco que lo que viví no me hizo cuando tenemos historias muy fuertes. Claro, llega una persona que me va a tratar hoy en día mal, yo no te lo voy a permitir. O sea, inmediatamente yo te voy a colocar un pare. ¿Por qué? Porque ya no gobierna eso que aprendí, sino eso que hoy en día soy, eso que creé a través de mi terapia, de mi conocimiento, de mi experiencia y todo lo demás. Entonces, como me trato, me permito que me traten. O sea, uno aguanta lo que uno es. Jamás aguantaremos lo que no somos. Entonces, si estamos aguantando algo es porque algo por allá hay que no nos permite tener como esa fuerza y esa valentía para decir no más. Tengo otra pregunta. Bueno, dos. Em, He leído muchísimo que el narcisista, como que es muy, como que no tiende a no sentir o no querer sentir. Entonces me causa mucha curiosidad de eso porque hay algunos autores o libros o personas que aseguran que el narcisista no siente y por eso no siente empatía con lo que su pareja puede estar pensando o sintiendo en el momento. Si sienten dolor, les da igual, tal vez pueden fingir que sí les importa, pero en el fondo nunca pueden sentir. Eso realmente puede suceder porque estamos hablando de un ser humano también. Esa pregunta es muy compleja, es muy importante y es muy compleja de responder. Igual la voy a responder, pero sí con el cuidado de no determinar. O sea, es casi son todos porque no es posible. Claro, Lo que sí está comprobado científicamente es que cuando hay personas, está comprobado científicamente, cuando hay personas que han sufrido mucho en su infancia, alguna cosa, hay zonas que no se desarrollan. O sea, ahí, por ejemplo, está comprobado, por ejemplo, que el abuso sexual, hay zonas que las cierra, hay zonas que las enchiquece de alguna manera. Entonces, desde ahí se puede generar la posibilidad de que no sienta. O sea, no tan, pues, yo creo que no es que nulo, no le importe nada, no, definitivamente no. Pero yo creo que si lo colocamos en niveles, sí. Yo creo que si hay una persona que fue muy maltratada, muy herida, como digo, son casos muy concisos, ya cada quien, pero sí está comprobado científicamente que hay cosas que no permiten un correcto desarrollo cerebral desde niños, que es donde se está es que la estructura mayor del cerebro se crea de los cero, desde los cero no, ni siquiera los cero, desde el momento de la concepción hasta los 4 años, es donde se genera más, imagínate, o sea, estamos muy pequeñitos, entonces un niño que fue claro. violado, que fue maltratado, el cerebro actúa como tipo palanca, entonces cuando esas palancas no se activan, se generan daño. Entonces es verdad que hoy hay gente muy dura, hay gente, por ejemplo, hay gente que mata, vos lo decís desde ahí, o sea, desde un narcisista y no le importa nada. Yo tengo casos de gente que mata a sangre fría niños y no les importa nada. La ciencia ha comprobado que esas personas tienen unas estructuras que no están correctamente desarrolladas y eso genera que no tenga la capacidad de sentir. Entonces sí puede pasar, definitivamente sí puede pasar, pero yo creo que no es tan común. Yo creo que es más una coraza de ser fuerte, de no siento, pero es que si tú te pellizcas te duele. O sea, un narcisista, por muy duro que sea,
se pellizca le va a doler, o sea, él tiene sentimientos, él tiene emociones. Lo que pasa es que genera una barrera, como te digo, un automatismo, y ese automatismo es lo que hace que sea como tan fuerte, pero que no sienta nada, no, que pueden ser duros, sí, definitivamente muy duros, muy fuertes. Yo creo que es más incapacidad de mostrar dolor que de sentirlo, son cosas muy diferentes. O sea, una cosa que yo quiera, que yo me quiera mostrar fuerte y valiente, que ya no pasa nada, y otra cosa es que por allá adentro yo no me esté quemando y no me esté lastimando y no me esté doliendo. Pero yo creo que si se genera un aprendizaje, no pasa nada, porque son muy duros. El narcisista tiende a ser muy cruel, o sea, es muy cruel. El narcisista no se conmueve ante las lágrimas ni ante el dolor, es muy doloroso, es muy doloroso. Finge. Yo creo que esa es la palabra más correcta para eso. Finge. Finge que sí se conmueve, pero en el fondo te das cuenta que no, porque en acciones obviamente demuestra todo lo contrario. En el fondo es más para manipular que para cualquier otra cosa. Exactamente. Y algo que me causa mucha curiosidad a nivel psicológico, tú que sabes del tema, debes como que tener, sabes, todo el conocimiento y entender muchísimo más esto, pero si a una mujer o a una persona, porque lamentablemente los hombres no dicen cuando pasan por una relación así, tal vez nosotras las mujeres estamos como más, como que lo hablamos más tal vez, tenemos como más herramientas ahora, pero si a nosotros las mujeres o a los hombres nos cuesta entender que necesitamos un cambio para que nosotros en próximas relaciones podamos ver con claridad a qué nos estamos enfrentando, ¿qué pasa en la mente de un narcisista? Porque para ellos todo está bien. Y me pasó que por más de que yo hablé o traté de explicarle su conducta o lo que yo creía de lo que estaba pasando, o sea, simplemente no era así, no hay un cambio porque es imposible, yo no soy así. Porque no lo reconocen. Eso son bases de... Pero sí, o sea, si es una enfermedad psicológica tan fuerte, sí puede haber un cambio de acuerdo a las experiencias que tú has tenido. Claro, sí puede haber un cambio claro que sí, eso son creencias. Recuerda que las neuronas se crean. O sea, hay un sistema o una forma de actuar de nuestro cerebro que se llama tirar o usar. O sea, cuando usted usa una cosa mucho a nivel cerebral, el cerebro lo reproduce, lo reproduce, lo reproduce. Cuando no, lo tira. Pero es que una persona que, por ejemplo, le quiere una mano, no sé si te has dado cuenta, que está en un proceso de recuperarse, 2, 3 meses, cuando le sueltan el yeso, la mano está flaca, está pálida, está débil. ¿Por qué? Porque el cerebro que dijo, que interpretó, ya esa mano no se está utilizando, ahí no hay nada. Entonces, lo que utilizaba para esa mano lo mandó para otro lado o simplemente lo dejó utilizar. Por eso la recuperación es recordarle al cerebro que está. Entonces, lo que dice, es una cosa muy interesante. O sea, el cerebro Sí, es una cosa lindísima. Entonces, ahí el cerebro comienza otra vez a bombear sangre y es una cosa lindísima, o sea, es una cosa tesísima. Cuando, por ejemplo, también el miembro fantasma, que es cuando pierde un pie o una mano, si todas las cosas, esa gente lo sigue sintiendo, a pesar de que ya no está. ¿Por qué? Porque qué el cerebro locura. estaba adaptado a que había algo ahí, entonces mientras que se adapta, cuesta, es una cosa muy compleja, ¿cierto? Así es nuestro cerebro. Entonces, claro que se puede. Lo que pasa es que aquí, o sea, el primer paso que no es sencillo es reconocer que estoy mal, es reconocer que de verdad, y leo qué pasa encima, o sea, es que ese reconocimiento, porque es que si no lo reconozco, si no entiendo que estoy mal, si no entiendo que hay un problema en mí y pido ayuda, yo no lo voy a cambiar. Y yo creo que ahora yo tengo una paciente con un problema narcisista muy fuerte con su esposo, pero muy fuerte. O sea, yo ese proceso hace mucho tiempo y es que ella aguanta demasiado, o sea, ella aguanta. Entonces, el hecho de aguantar lo que hace es que ellos como que refuerzan su conducta, lo refuerzan. Yo creo que cuando uno como que hace un pare y sabe irse y sabe colocarse su valor, siento que eso puede ayudar a un narcisista que se pregunte, se cuestione y tal vez desde ahí reconozca y pida ayuda, pero uno lo que hace es permitir, 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 y creo que eso es lo que genera que ellos como que sí sigan en esa conducta que es de verdad tan dañina para los demás y también para sí mismo, porque es que el narcisista va a quedar solo a la final. O sea, yo creo que o sea, tiene que dolerle, el daño que hace es muy complejo, o sea, es muy complejo. Me acabas de abrir como la mente a mil preguntas, pero yo sé que ya no, ya no puedo, pero hay una que me parece muy importante ya para finalizar, Mari, y me encantaría que en otro episodio podamos hablar muchísimo más porque hay un montón de características que no desglosamos y que son súper importantes. ¿No? Eso de la manipulación para mí es el top de ese tema.
Pero, por ejemplo, una persona que ahorita esté pasando por esa situación y que en el mejor de los casos nos esté escuchando, ¿qué le recomendarías tú? Porque yo, por ejemplo, pasé por la situación de que a pesar de que yo sabía que estaba entrando en una relación que no era nada normal, porque estaba sintiendo cosas que antes no había sentido, que a pesar de que la conducta de él era familiar para mí, porque tal vez lo vi en mi infancia, pero también había muchas cosas que no eran familiares para mí, pero yo estaba enamorada. Entonces, a pesar de que yo me consideraba fuerte, yo no pude decir que no, o sea, yo seguí. Entonces, como que ese poder de decisión yo siento que es muy fuerte, que al final eso, gracias a Dios, fue lo que me sacó de esa relación, pero pasó mucho tiempo, sufrí mucho. ¿Cuántas Pero semanas? esa persona que apenas está empezando y que tal vez sí tiene chance de decir, no, ya, o sea, no voy a estar en esto porque esto me va a causar mucho sufrimiento, ¿qué le recomiendas? O sea, ¿qué pudiera hacer ella o él que tal vez está ahorita comenzando y está empezando a sentir eso, pero está enamorado o enamorada, no sé cómo llamarlo, siento una atracción muy fuerte? ¿Cómo manejarlo para decir, no lo voy a hacer? Vos tocaste ahí una combinación muy dañina y es aprendizajes, también estos traumas y el enamoramiento. Recuerda que el nos entorpece. Entonces, es una conjugación de que de verdad, o sea, tomar decisiones radicales con eso es bastante complejo. Pero no, Alcimar, o sea, ahí la primera es váyase, sépase ir, no se quede aguantando, o sea, escúchese, o sea, escúchese, si su, escucha, aprenda a escucharse, o sea, su cuerpo le está avisando porque no está bien. Entonces ahí la mejor decisión es saberse ir, o sea, váyase. Es que no es fácil, o sea, uno lo puede ser muy Sí, sencillo, pero de verdad, yo si le digo a las personas que están sufriendo, yo tengo pacientes y es un tema muy doloroso porque, por ejemplo, es que la respuesta puede ser muy amplia, porque, por ejemplo, o sea, otra respuesta es, venga, trabaje en usted, aprenda a quererse, aprenda a valorar lo que usted es, amor propio, porque yo te lo digo con todo el corazón, o sea, en mi vida yo no me he chocado con una persona narcisista, tal vez porque también hace mucho tiempo estoy casada, pero te lo aseguro que si en mi vida no se llegara un amigo, una persona en este momento, créeme que conmigo no, o sea, inmediatamente yo digo, aquí no es, y yo con mucho amor hago un paso al costado y sigo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de cuidarme, de protegerme, de saber qué de merezco. reconocer. Eso, entonces mira que cuando uno está formado, cuando uno se ama, se respeta, entonces créeme, te lo juro, o sea, yo creo que, o igual uno no es que, pues claro, nos pueden lastimar, pero créeme que difícilmente en este momento de mi vida yo podría tener una persona así en mi vida, amigo, llámese como sea, ¿por qué? Porque tendría la capacidad de reconocer desde el principio, darme cuenta y saberme ir, porque es que ahí no queda más, o sea, cambiarlos, eso no es posible, Alcimar, o sea, eso generar un cambio en un narcisista, sí es posible, pero o sea, es que se aguanta demasiado, mucho daño, porque eso atraviesa a través de mucho amor, pues que uno también siente. Entonces, lo que hace No, es mi felicidad por la de la otra persona. total, Porque atravesar todo ese cambio es tormentoso, o sea, es muy tormentoso. yo la verdad, y uno no está para rehabilitar a nadie, una cosa es ayudarte, me hago entender, una cosa es acompañarte, yo te extiendo mi mano, ¿cierto? Pero sí que me vas a sacrificar por vos no es justo, entonces yo pienso que la mejor forma también de ayudarlos, como yo te decía, es saberse ir. ¿Por qué? Porque cuando uno se va, ellos recapan, pucha, ¿qué pasó? O sea, algo pasó, ¿por qué hizo eso? Yo sé que entonces yo creo que ese saberse ir o saberse uno amar y decir, no, qué pena conmigo, pero a mí no me vas a tratar así y colocar un alto, siento que puede llevarlos a ellos a reflexionar, a recapacitar, a darse cuenta y desde ahí tal vez poco a poco a cambiar, pero la verdad es que no hay otra respuesta, váyase, no se quede ahí, porque digo una cosa encima y vos lo sabes por experiencia, uno al final se va, o sea, al final uno no resiste, al final Eso, exactamente así. es muy alto, o sea, el daño es muy alto, entonces váyase antes de que el daño sea más grande. Lamentablemente, ya lo digo como una reflexión final, uno no lo ve hasta el punto de que lo experimenta. Porque a pesar de que tenemos experiencias de la infancia que tal vez no nos gustaron o no fue lo que queríamos, con el tiempo te vas dando cuenta que tu mente desde que naces es como un molde y me lo acabas de confirmar con todo lo que me estás diciendo. Y a medida que uno va creciendo, todas estas experiencias te van moldeando a tal punto que hoy por hoy yo puedo reconocer a una persona, no solo narcisista, una amistad que no me funciona,
Y no, no es como un tema cliché de saber dónde quedarte, dónde irte, o mira, yo me siento superior, en lo absoluto. Es un tema de cuidar mi entorno y lo que yo sé que me puede hacer daño a futuro, porque es así. O sea, tarde o temprano te hace daño, tarde o temprano. Claro, Entonces, yo creo que es un tema de autoevaluarse. A mí me funcionó mucho en ese momento, de una de las tantas cosas que me funcionó, fue leer, María. Leer. total. Mira, te lo cuento y se me quiebra la voz porque lo que me funcionó en ese momento fue leer, educarme. Ojo, y esa persona estaba ahí tranquila y ni idea de lo que yo estaba haciendo, pero fue ir internalizando eso que yo sabía que tenía que hacer. Ok. Entonces, yo no sé, tú como psicóloga, porque a veces no tenemos, no sé, dinero, no tenemos la disponibilidad para hacerlo en el momento, pero evidentemente a futuro va a tener que ser así porque tenemos que recuperarnos y siempre es bueno el apoyo de un profesional como tú. Entonces, no sé, yo creo que eso es valiosísimo también dentro de todas las cosas y todas las herramientas que tiene la psicología. No, pero la que acabas de decir, yo creo que es de las mejores que hay. O sea, la mejor forma de darse cuenta. Yo a mi familia les recomiendo mucho y entender, porque como te digo, si uno se da cuenta, no actúa. Es lea formas, escuche conferencias. A nosotros muchas veces como psicólogos nos preguntan eso, María, ¿cómo hacemos para que una amiga lo reconozca? No es tan sencillo. O sea, no es que tú le digas, ay, porque uno también está ciego por muchos aprendizajes, porque uno normaliza por su vida. Entonces yo siempre le digo a mis hermanas, por ejemplo, siempre digo lea y las coloco a leer y veo una conferencia buena y se las envío. ¿Por qué? Porque como recuerda la creación de neuronas, o lo que vos acabas de decir, ese molde, uno comienza como que a darse cuenta, a crear. Dice, no, eso no puede ser. O sea, ese conocimiento como que te da la fuerza y dice, no, esto no es. Entonces, desde ahí, definitivamente, una muy buena forma de comenzar es formándose. Y la otra, definitivamente, la terapia es importante, ¿cierto? Es escucharse, entenderse, conocerse, el saber cómo funciona mi mente, cómo funciona mi corazón. Eso es importante porque justo eso nos ayudará, y con eso termino, a que el corazón se entrega, pero como se entrega, también se cuida. O sea, yo tengo que entender que yo nunca puedo quererte por encima de mi propio bienestar. Es una cuestión de que compartimos la vida, nos la llevamos bien, chévere por las dos, pero yo no tengo por qué sacrificar por vos ni vos por mí. Es una cuestión desde el amor y el respeto, construir la felicidad que todos los seres humanos deseamos tener en la vida y en las relaciones, pero como te amo, me amo, y como me cuido, te cuido de alguna manera. Entonces, una cuestión de te entrego el corazón, pero también lo cuido. Entonces, una cuestión de saber resguardarse, porque si no el daño va a ser muy grande. Grandísimo. María, te agradezco tanto, de verdad. Gracias. Hombre, Gracias porque todo lo que me está diciendo es súper valioso, súper valioso. Yo voy a dejar toda la información aquí abajo. Una vez que puedan ver el episodio, sepan dónde encontrarte, dónde ver toda la información que tienes, cómo conectarse contigo, porque sé que muchas personas que están en este país, en Estados Unidos, necesitan a veces conocer un psicólogo, una psicóloga que los ayude. Y ahorita nos une muchísimo esto de las redes sociales y sé que vas a ser de mucha ayuda para tal vez muchas personas que yo conozco y quieran conectar contigo. claro que Gracias, Mari. Te a ti, veo en una próxima. a ti gracias por la invitación. Una, Bye. que estés bien.